Artículo 170 sobre la ley del IVA. 1. Sin perjuicio de las disposiciones especiales previstas en este título, las infracciones tributarias en este impuesto se calificarán y sancionarán conforme a lo establecido en la Ley General Tributaria y demás normas de general aplicación. 2. Constituirán infracciones tributarias. 1. La adquisición de bienes por parte de sujetos pasivos acogidos al régimen especial del recargo de equivalencia sin que en las correspondientes facturas figure expresamente consignado el recargo de equivalencia, salvo los casos en que el adquirente hubiera dado cuenta de ello a la Administración en la forma que se determine reglamentariamente. 2. La obtención, mediante acción u omisión culposa o dolosa, de una incorrecta repercusión del impuesto, siempre y cuando el destinatario de la misma no tenga derecho a la deducción total de las cuotas soportadas. Serán sujetos infractores las personas o entidades destinatarias de las referidas operaciones que sean responsables de la acción u omisión a que se refiere el párrafo anterior. 3. La repercusión improcedente en factura, por personas que no sean sujetos pasivos del impuesto, de cuotas impositivas sin que se haya procedido al ingreso de las mismas. 4. La no consignación en la autoliquidación que se debe presentar por el periodo correspondiente de las cantidades de las que sea sujeto pasivo el destinatario de las operaciones conforme a los números 2. Grados, 3. Grados y 4. Grados del artículo 84. 1. Del artículo 85 o del artículo 140 quinqua de esta ley. 5. La falta de presentación o la presentación incorrecta o incompleta de las declaraciones liquidaciones relativas a las operaciones reguladas en el número 5. Del artículo 19 de esta ley. 6. La falta de comunicación en plazo o la comunicación incorrecta, por parte de los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado 1, número 2. Letra E, tercer guión, de esta ley, a los empresarios o profesionales que realicen las correspondientes operaciones, de la circunstancia de estar actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o profesionales, en los términos que se regulan reglamentariamente. 7. La falta de comunicación en plazo o la comunicación incorrecta, por parte de los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado 1, número 2. Letra F, de esta ley, a los empresarios o profesionales que realicen las correspondientes operaciones, de las siguientes circunstancias, en los términos que se regulan reglamentariamente. Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o profesionales. Que tales operaciones se realizan en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones. 8. La no consignación o la consignación incorrecta o incompleta en la autoliquidación, de las cuotas tributarias correspondientes a operaciones de importación liquidadas por la Administración por los sujetos pasivos a que se refiere el párrafo segundo del apartado 2 del artículo 167 de esta ley. Artículo 171. Sanciones. 1. Las infracciones contenidas en el apartado 2 del artículo anterior serán graves y se sancionarán con arreglo a las normas siguientes. 1. Las establecidas en el Ordinal 1. Del apartado 2, con multa pecuniaria proporcional del 50% del importe del recargo de equivalencia que hubiera debido repercutirse, con un importe mínimo de 30 euros por cada una de las adquisiciones efectuadas sin la correspondiente repercusión del recargo de equivalencia. 2. Las establecidas en el Ordinal 2.
Del apartado 2, con multa pecuniaria proporcional del 50% del beneficio indebidamente obtenido. 3. Las establecidas en el Ordinal 3. Del apartado 2, con multa pecuniaria proporcional del 100% de las cuotas indebidamente repercutidas, con un mínimo de 300 euros por cada factura en que se produzca la infracción. 4. Las establecidas en el Ordinal 4. Del apartado 2, con multa pecuniaria proporcional del 10% de la cuota correspondiente a las operaciones no consignadas en la autoliquidación. 5. Las establecidas en el Ordinal 5. Del apartado 2, con multa pecuniaria proporcional del 10% de las cuotas devengadas correspondientes a las operaciones no consignadas o consignadas incorrectamente o de forma incompleta en las declaraciones liquidaciones. No obstante, cuando se trate de declaraciones liquidaciones relativas al abandono del régimen de depósito distinto del aduanero, se sancionará con multa pecuniaria proporcional del 10% de las cuotas devengadas correspondientes a las operaciones no consignadas o consignadas incorrectamente o de forma incompleta, siempre que la suma total de cuotas declaradas en la declaración liquidación sea inferior al de las efectivamente devengadas en el periodo. 6. Las establecidas en los Ordinal 6 y 7. Del apartado 2, con multa pecuniaria proporcional del 1% de las cuotas devengadas correspondientes a las entregas y operaciones respecto de las que se ha incumplido la obligación de comunicación, con un mínimo de 300 euros y un máximo de 10.000 euros. 7. Las establecidas en el Ordinal 8. Del apartado 2, con multa pecuniaria proporcional del 10% de las cuotas devengadas correspondientes a las liquidaciones efectuadas por las aduanas correspondientes a las operaciones no consignadas en la autoliquidación. 2. La sanción impuesta de acuerdo con lo previsto en las normas 4, 5 y 7. Del apartado 1 de este artículo se reducirá conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 188 de la Ley General Tributaria. 3. Las sanciones impuestas de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de este artículo se reducirán conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 188 de la Ley General Tributaria. 4. La sanción de pérdida del derecho a obtener beneficios fiscales no será de aplicación en relación con las exenciones establecidas en esta ley y demás normas reguladoras del impuesto sobre el valor añadido.